El Señor esté con todos y todas ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Hagan talegas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela. Les aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ustedes. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no lo dejaría abrir un boquete. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y solícito, a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentra portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer, a beber, a emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En este domingo, los niños que estén aquí y deseen estar en la catequesis para que les compartan el significado del Evangelio desde un lenguaje más asequible a ellos, pueden pasar aquí al salón. Gracias. Este domingo el Evangelio está tocando un punto en el que se trata de describir o se nos trata de acercar al sentido de nuestra vida de fe, de nuestra experiencia religiosa. Y ese sentido todos desde pequeños lo hemos ido aprendiendo de una u otra manera. Y el sentido en últimas es que en esta vida hagamos la voluntad de Dios, que hagamos las cosas de acuerdo a lo que Dios nos pide y que lleguemos finalmente a vivir eternamente en Él, después de haber hecho las cosas de la mejor manera posible, haciéndole bien a la gente, tratando de ser lo más éticos posibles, digamos, colocándole un poco de términos mucho más de nuestra realidad. Y eso es el llamado que hace el Evangelio hoy cuando dice: estén alertas, estén vigilantes. Pero ese estar alertas y estar vigilantes tiene un sentido desde el momento en el que escribe el texto, desde el momento en que escribe Lucas, que estamos ubicados más o menos en el año 80 después de Cristo. ¿Y ese sentido cuál es? Ellos, antes de ser cristianos, eran judíos o fueron judíos.
Y para la mentalidad judía, después del rey David, gobierna Salomón, que es un fracaso en su gobierno. A tal fracaso fue su mala gestión que en cuanto muere Salomón ya había problemas y se divide el pueblo de Israel entre el reino del norte y el reino del sur. Y eso es la catástrofe para el pueblo de Israel. En ese sentido, ellos empiezan a llevar a su vida de fe, a su religión, a sus prácticas religiosas, el regreso del Mesías, el retorno de aquel que los va a liberar y de aquel que les va a permitir sentirse pueblo, tal como lo vivieron con David. El modelo de Mesías es David. Cuando la comunidad cristiana tiene la experiencia de Jesús y vive la Pascua y empieza a consolidarse la comunidad, lo que vamos a llamar iglesia, que es el cristianismo posteriormente, ellos unen lo que creían cuando eran judíos y le ponen una nueva significación ahora que son cristianos. Y empiezan a hablar de la segunda venida de ¿quién? De Cristo. Entonces hacen el mismo sentido y lo colocan ahora en la experiencia de Jesucristo. La cuestión es que ellos creían que la segunda venida de Jesucristo era ¿cuándo? Ya, inmediata. Mejor dicho, es que ya se viene, apúrese. Los años van pasando, van muriendo los primeros cristianos, la comunidad va creciendo, se va renovando, y entonces el mensaje de estar en vela, estar vigilantes, entra dentro de la vida del cristianismo. Y es ahí donde salen estos textos que hablan de la segunda venida de Cristo. Y fíjense que siempre está pegado al verbo velar, vigilar, estar alertas. Porque esa segunda venida de Cristo, para la mentalidad de estos primeros cristianos, iba a pedir cuentas. De ahí salen textos, como se acuerdan el texto de Mateo del juicio final, ¿no? Los corderos a un lado y las cabras al otro lado. De ahí salen textos como tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Salen estos textos de esta mentalidad. Pero entonces, hoy el Evangelio nos coloca el estar vigilantes, el estar atentos, con una frase que es la que marca, siento yo, el mensaje central para que lo oremos esta semana. Y es la frase es: ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Está tu corazón. Es decir, yo espero que el Señor reine en mi vida. Yo espero llegar al final de mis días, después de una vida de verdadero compromiso cristiano, pero debo estar en vigilante revisión de dónde está mi tesoro, porque es ahí donde encuentro mi corazón. Y miren, esta frase y este sentido no toca otra cosa que las fibras íntimas de nuestras pasiones. No nos digamos mentiras. Y yo creo que aquí todos somos muy conscientes. Por más que uno venga a la Eucaristía, por más que uno tenga prácticas piadosas, por más que uno rece, por más que uno ore, por más que uno tenga y uno trate de estar aferrado a Dios, la fragilidad humana salta por algún lado, o me equivoco. Por algún lado. Y yo creo que aquí somos conscientes. Vea, todos, si nos ponemos a hacer, si tuviéramos más confianza, pues estuviéramos en un grupo de oración, comenzábamos a dar testimonio, y todos tenemos algún defecto por el que hemos bregado toda la bendita vida y no hemos podido. ¿O no? Sí. Todos.
que el mal genio, que una afición horrible por el materialismo, que el orgullo, la soberbia. Todos tenemos algo por donde nos desbaratamos y le desbaratamos la vida a la gente. Y es ahí donde hoy está diciendo el Señor: alerta, atento, porque en el momento menos esperado toca. Y hasta ese momento, ¿cómo ha estado esto de identificar el tesoro, de identificar el centro? ¿Dónde y cómo? Entonces, ahí es donde se centra esto. El Evangelio hoy toca uno de los puntos con los que deberíamos tener mucho cuidado, porque para el ser humano es muy fácil aferrarse a él. ¿Cuál es el punto que identifica? Materialismo. ¿El? Materialismo. El materialismo, el dinero. Fíjense que empieza: vendan bienes, den limosna, hagan talegas que no se pierdan. En últimas es, el problema no es tener, porque ojalá, si has trabajado con honradez, con responsabilidad y logras tener, disfrútalas y que tu familia las disfrute. Pero ¿cuál es tu sentido frente a la vida con el dinero, con lo material? Compartir con el prójimo. Entonces viene y dice el mismo Jesús: tú puede que tengas, y bendito sea mi Dios que tengas, pero no se te olvide que hay gente que no tiene, y que ojalá puedas tener un sentido de solidaridad. Y este sentido, ¿de dónde viene esta parte del texto? Miren, esto hay que explicarlo, porque es que a veces leemos la Biblia y no sabemos qué es lo que se cuece de fondo. Resulta que en el momento en que está viviendo la comunidad cristiana, y sobre todo sus antepasados, el manejo del dinero no se hacía como lo hacemos nosotros. Nos han dicho, el papel moneda no era el que movía el mundo como ahora. Acuérdense ustedes en sociales, cuando veíamos las clases de sociales, que nos contaban cómo fue que aquellas comunidades antiguas empezaron a hacer comercio, fue con el trueque. Eso fue lo primero. Entonces, los primeros cristianos no fueron gente acomodada. Los primeros cristianos, ¿de dónde venían? Pescadores, campesinos, gente que labraba la tierra. Mejor dicho, los primeros cristianos fueron todos vaciados. Todos vaciados. Entonces, ¿ellos cómo hacían? Pues como trabajaban en el campo y cuando necesitaban algo, lo intercambiaban con otra familia que tenía lo que ellos necesitaban. La moneda era muy poca la que existía, y sobre todo el que tenía moneda era ya más o menos acomodado. Pero había 4 clases de moneda. La moneda no valía por el número, sino por el metal del que estaba hecha. No era como nosotros, que tenemos moneda de 100, de 200, de 500, así. Allá habían 2 monedas que tenían mucho valor y 2 monedas que tenían menos valor. Las 2 monedas que tenían más valor se llamaban mamona, palabra griega. Mamona se llamaba la moneda. Ya se podrán imaginar de qué material estaban hechas. ¿De qué material? De oro, de oro. Oro y plata. Eran las 2 monedas que tenían más valor. Y las que menos valían eran las de cobre y bronce. Entonces, la gente en esa época ya hacía lo que nosotros hacemos y ustedes hacen, y no me van a decir que no. Ahora con las monedas de 1000, moneda de 1000 que llega, pum, para la alcancía. Para el tarrito que tengo yo, voy para acá. Eso no se ve. O moneda de 500. Sí. Hay gente que tiene la costumbre de ahorrar, de coger toda la moneda de 500. Y medio ve a la mamá o al papá que dice: ay, véngase la cambio por 2 de 200 y una de 100. Y guarde moneda de 500. Eso mismo hacía la gente que tenía monedas. Cogían las mamonas que eran escasas, y ¿qué hacían con las mamonas? Guárdelas en talegas de cuero. Por el clima y las inclemencias como vivían ellos, el cuero tenía un enemigo que era ¿cuál? La polilla. Entonces la polilla se metía y se comía la bolsa. ¿Y qué pasaba con las monedas? Se esparramaban. Entonces el problema era que
desparramarse la plata y no eran solidarios con los pobres. ¿Me hago entender de dónde vienen estos versículos? Vienen de ahí. Pero entonces en última lo que están diciendo es, y claro, la gente le gustaba atesorar mamona y toda la mamona que podía coger la guardaba. Mientras había gente muriéndose de hambre, mientras había gente que lo necesitaba. Y así hacen. Entonces, la cuestión está ahí, en que yo estoy en vigilante espera, pero con una actitud de desprendimiento y libertad frente a las cosas, por ejemplo, y de tratar de vivir de la manera más bondadosa posible. Y pueden quedarnos dos preguntas para la oración de esta semana. Para que hagamos 4 días, oremos una pregunta y 4 días otra. Primera pregunta para orar: ¿a qué le doy importancia en la vida? ¿A qué le doy importancia en la vida? Pero esa pregunta no es para responderla como de la noche a la mañana. Eso es como con gota homeopática. Porque es que nosotros nos engañamos con mucha facilidad y todo lo justificamos. ¿Yo a qué le doy importancia en la vida? ¿A qué? Y la segunda pregunta: ¿qué es lo que yo ando buscando? ¿Qué busco? ¿Qué busco? ¿Tras de qué voy? Muchas veces cuando yo estoy presidiendo el sacramento de la reconciliación y con algunas confesiones, hay que hacerles este tipo de preguntas, porque a veces nos volvemos repetitivos. Una persona que le guste mover la lengua demasiado y meterse donde no la han invitado, algo está buscando de fondo en su vida. Puede ser llamar la atención, puede ser el centro, puede ser que me tengan en cuenta. Una persona orgullosa que se crea el centro y le ponga el pie encima a todos los demás y esté humillando gente, algo está buscando. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Una persona margeniada y que no se le puede hacer nada ni contradecir y medio las cosas no salen como piensa y enseguida le da mal genio. ¿Qué buscas? ¿Qué andas buscando? ¿Dónde está tu tesoro? Porque ahí es donde estás poniendo el corazón. Una persona que se descontrola y se deja dominar por lo sexual, ¿qué estás buscando? ¿Por qué no tomar la decisión firme? No más. No más. Y así es como estamos alertas. Y no cuando ya la persona está agonizando. ¡Corra, busquen el cura! ¡Apúrenle el cura! Ay, mira a ver si todavía está respirando para que venga el cura. ¿Y ya para qué? Que los sacramentos son para los vivos, los sacramentos no son para los muertos. El sacramento de la unción de los enfermos lo manoseamos y le acabamos el profundo y valioso sentido que tenía, hasta el colmo que lo llegamos a llamar el sacramento de la extremaunción. Imagínense usted, el último suspiro. Y después, si no alcanzó, entonces eso, empiece misa a ver si la sacamos de donde está. ¿Dónde está? No sé, pero que la saquemos, padre. Hágale. No, otra misa, padre. Otra, a ver si por fin sale. ¿Pero de dónde? No sé de dónde, pero hay que sacarla. ¿Dónde está el centro de nuestra vida? ¿Dónde está el corazón? Que ojalá estas dos oraciones sean nuestra oración esta semana, para que tomemos conciencia que el corazón lo debemos colocar donde es, en Él, en Jesús. Que así sea. Así sea.